Bienvenidos a Argentina 360. Para nosotros es un orgullo y una alegría enorme estar presentando hoy acá lo que es el programa número 6. Vamos. Esto no lo practicamos. No, se nota que no lo practicamos. Yo soy Santiago Álvarez. A mi izquierda lo tengo a Gonzalo Pérez. Cuché. Ya ni opino. Ya me da vergüenza por Ya el ni invitado. opino. Me da vergüenza por el invitado. Y a mi derecha lo tengo a Lorenzo Rey. Lolo, mi amigo, ¿cómo estás? Santi, Gonza, ¿cómo andan? Siempre digo lo mismo, de verdad, pero hoy es un programón. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que ya estuvimos hablando en el capítulo número 2. ¿Te atajaste? Sí, me atajé, pero me parece que es un tema que nunca tiene fin. Es decir, que vos podés hablar y es interminable, así que me encanta y feliz también por el invitado que tenemos en la intro y la invitada del programa de hoy. Gonza, ¿cómo estás? Santi Lolo, poco con las ganas de siempre. Y es tremendo porque es un tema del que sabemos poco y nada. Y cada vez sabemos más. O sea, vamos aprendiendo episodio a episodio. Por eso hoy nos acompaña en la introducción un gran amigo que la verdad que nos estamos haciendo, Felipe Álvarez Parisi, para poder hablar de su proyecto. Feli, ¿cómo estás? Hola chicos, muy bien. ¿Cómo surgió el proyecto? El proyecto se llama Las Deudas, surge como un proyecto de investigación en el 2019 entre cruces en arte, economía y trabajo, investigando, leyendo acerca de eso por problemáticas mismas que existen en el mundo del arte en relación a cómo ganar plata los artistas, si piensan en su economía, ¿no? Y cómo introducir ciertos temas en relación a eso. En el 2020, con la pandemia, fue evidente que había un problema grave, ¿no? Como que yo les decía antes, el 80-90% de los artistas se quedaron sin trabajo porque trabajaban en su mayoría en el campo cultural, y ahí quedó en evidencia que había un problema grave en cuanto a cómo ganaban plata los artistas. Claro. Entonces empezamos a hacernos preguntas de, bueno, si el arte es un trabajo, entonces ¿dónde está mi sueldo? Y si los artistas... Sí o sí, es esencial, digamos. Porque... Claro, entonces si el arte no es un trabajo, entonces es necesario, las personas que no son artistas les parece algo importante. Qué pregunta, ¿no? Es una locura. Sí, como es una cosa de la base del arte que está muy relacionado con la economía, porque uno dice, bueno, un vaso tiene un valor de uso, entonces tiene un valor de cambio. Uno lo puede comparar con otros vasos y dice, bueno, más o menos sale esto, tiene este uso, es un vaso. Una obra de arte, al ser única y irrepetible, no tiene valor de cambio, o sea, no tiene valor de uso, entonces su valor de cambio es infinito, puede ser de 0 a miles de millones. Hay algo ahí donde quizás es difícil a veces valorar o tener el mismo valor que se tiene de una obra dentro del campo del arte y dentro de lo que es afuera del campo del arte, ¿no? Eso fue un poco, bueno, lo que viene a cuenta de la investigación y como lo que venimos desarrollando. Y en el 2020, con esto de la pandemia y todo, conocimos un almacén en Congreso que se llama Sumac Causai, es una cooperativa, que tenía un cartel. Nosotros veníamos caminando por la calle, más o menos mitad del 2020, y tenían un cartel así en la vereda que decía un comercio justo. Y como que eso nos llamó la atención, ¿no? Como un local vendiendo y diciendo, les proponemos un comercio justo, ¿no? Como decís, claro. Como si el otro no lo fuese. Como si, claro, como y antes Suponiendo que, claro. Como que alguien dice, te digo la verdad, y sí, por favor. El de frente no lo es. Entonces, bueno, entramos, los conocimos y ya era un lugar como, bueno, un tanto distinto a lo que uno se imagina como un supermercado, ¿no? Un almacén, como muy buena onda. Y ellos nos empezaron a charlar y nos contaban un poco. Lo que hacen ahí es distribuyen, venden productos de la economía social, que son de cooperativas, de fábricas recuperadas. Y ellos trabajan sobre esto, la economía social. Entonces ellos están pensando en la redistribución de la economía, ¿no? Ellos dicen, bueno, ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar con la economía actual? Y dicen, bueno, por lo menos pensemos a dónde estamos mandando nuestro dinero y qué tipo de producto obtenemos con eso, ¿no? Entonces ellos vienen de una larga data de trabajar con productores, con productoras, con distintos medios de todo el país, de empresas, todo que producen cosas. Entonces tenían un bagaje enorme y alquilaron un lugar y empezaron a hacer esto. Nosotros, charlando con ellos, les contamos nuestro proyecto, que estábamos buscando para alquilar un lugar, para tener un espacio de arte, para pensar en estas problemáticas, pero teníamos un tema que era, como nuestra idea a priori no era lo que iba a dar plata. Nosotros queríamos pensar cómo hacer plata, pero no con la presión de ganar plata, sino por pensarlo. Necesitamos un espacio que sea gratis, que alguien nos lo dé. Claro. Entonces empezamos a pensar cómo mantenemos ese espacio de arte que en principio no iba a generar dinero, ¿no? Entonces, hablando con estos chicos de la cooperativa, un día nos dicen así como, ¿y por qué no venden bolsones de verduras?
Y ahí fue como que dos cosas se conectaron y fue tipo, claro, y de repente en lo que era tipo full pandemia tuvo un montón de sentido porque de repente era, las personas no se podían encontrar, pero en un almacén sí te veías y charlabas con los vecinos, entonces empezó a parecer como una especie de buena fachada para poder encontrar personas a charlar de arte o lo que sea. Entonces dijimos, listo, nosotros lo que tenemos que tener es un almacén de la economía social que tenga un espacio que donde pensamos esto de relación al arte y después tenemos un comercio y con eso mantenemos. Entonces, ¿cuántas personas eran? Cuando decís nosotros. En ese momento éramos 2 personas, Ah. las que estábamos como pensando, como bueno, con qué sé yo, personas que estaban alrededor iban y venían, pero nosotros somos lo que siempre... De cero arrancaron ustedes dos. De cero arrancamos nosotros dos, eso, con una investigación y unas inquietudes. Y bueno, y ahí hubo como una relación con esta cooperativa muy interesante, donde ellos empezaron a decir, bueno, capaz podemos hacerlo juntos, nosotros ponemos la parte, bueno, nosotros todo bien con tener un almacén, pero de comercio no tenemos ni idea. Uno de los problemas que para nosotros existen en el ambiente del arte es que uno en general gana dinero de manera ilegal, digamos, o sea, ¿no? Como sin declarar, plata en mano y todo. Entonces uno siempre se aleja de todo lo que es AFIP o legalizar, o poner en un marco regulatorio, si quieren, ¿no? Como la actividad que uno realiza, ¿no? Que no es simple. No, claramente no es simple, no es algo que uno tampoco desee, pero bueno, después cuando vas creciendo decís, claro, esto es como, viste, como una informalidad tal que de repente te desaparece de un segundo para otro, no hay registro de nada, ¿no? Entonces esa misma relación con la economía del arte a los artistas nos hace decir como, claro, querés insertarte en una lógica de trabajo más o menos común y no entendés nada. O sea, no tenés ninguna burocracia, Claro. no sabés cómo hacer nada. Entonces estas personas nos dijeron, bueno, nosotros nos ponemos el almacén y ustedes se ponen en el espacio de arte. Fue tipo, dale, buenísimo. Estuvimos como 1 año y medio buscando local, hasta que nos dimos cuenta que ellos claramente no iban a poder hacerlo porque tenían su local, estaban a full y qué sé yo. Tienen un local como, no sé, 8 empleados, era un lugar muy grande. Entonces, bueno, finalmente dijimos, lo tenemos que hacer por nuestra cuenta y empezamos a buscar y encontramos un lugar increíble, que es donde estamos hoy, que es como un espacio de 300 metros cuadrados, que, como les contaba antes, se articula por 5 segmentos productivos. ¿En dónde, Feli, perdón, el local? El lugar es en Boedo. Gran barrio, ¿no? Qué lindo. Qué lindo Me barrio. gusta ese barrio. ¿Te gusta? ¿Lo conoces? Es Agrelo y Virrey Liniers, una esquina rosa, está muy buena. Y hoy por hoy eso lo articulamos bajo 5 segmentos productivos, que son un espacio, una galería de arte, talleres de artistas que alquilamos para artistas de manera privada, un salón donde funcionan eventos, donde abrimos barra de comida y bebida, una escuela que mezcla como cosas de arte con oficios y eso, y un almacén que finalmente fue el último de los proyectos que realizamos después como de casi 2 años de tener el lugar, un almacén que distribuye productos de la economía social. O sea, el almacén fue lo último que hiciste dentro del... El almacén fue lo último Que que hicimos. habías pensado en hacerlo primero. Que fue lo primero, o sea, podría decir que tardó como 4 años. Porque bueno, claro, de repente eran eso, de repente tenés un lugar, lo tenés que sostener, al mismo tiempo que bueno, hacíamos un montón de cosas que a priori no teníamos Claro. la intención de generar dinero. Claro. Entonces era bueno, ¿cómo lo hacemos? Claro. ¿No? Feli, y hoy, perdón, Santi, ¿cómo generan el dinero hoy en las deudas? A través de estas 5 segmentos productivos, ¿no? Que fueron empezando un poco con la idea de generar dinero. El primero fue lo de alquilar los talleres, que fue lo primero que empezamos, que un poco ya lo pensamos, cuando vimos el lugar dijimos, acá hay talleres, qué sé yo, esto va a mantener una parte del alquiler. Y ahí empezamos al principio a distribuir bolsones de verduras, con la idea de abrir el almacén, después dimos cuenta que era mucho más difícil, entonces Claro. dijimos, chicos, esto no va a pasar ahora, como al barrio, ¿viste? No va a pasar ahora, vamos a pasar adelante. Entonces empezamos a hacer eventos, medio porque dijimos, bueno, ¿cómo ganamos plata? A nuestros amigos del arte les encanta la joda, ¿viste? Como tomar cerveza, qué sé yo. Entonces fue tipo, bueno, hagamos fiestas. Hicimos fiestas y nos fue re bien. Y ahí nos dimos cuenta que hacer eventos era una manera muy buena de fomentar el lugar. Claro. Porque cada vez que hacíamos un evento venían miles de personas Claro. nuevas. Le dabas vida Le también. dabas vida al lugar, se corría la bola. Le quedaba se contacto, gritaba, claro. La gente empezaba a decir, ¿qué es las deudas? No sé qué. Entonces, más o menos durante el primer año nos mantuvimos con Perdón, eso. ¿por qué el nombre? No te preguntamos. Es una historia un poco larga, pero bueno, en relación quizás a esto que contábamos al principio de si es el arte una necesidad o no para la sociedad, podríamos pensar que por un lado quizás los artistas podrían tener un tipo de deuda con el mundo, ¿no? Con la sociedad en sí, y la sociedad quizás también Con el artista. arte, ¿no? Como decir, hay un vínculo ahí, o ese vínculo es como algo más ficticio. Entonces la idea de deuda, y también por algo de la economía, nosotros queriendo introducir la idea de la economía, quizás lo que nosotros estamos haciendo como más interesante ahora es
poner a hablar a los artistas de plata, de comercios, de dinero directamente, ¿no? Como de administración, de recursos, de cómo se generan. No es algo nuevo, digamos. Eso en la escuela. No, eso como en el proyecto en general. Ah. Lo que está introduciendo el proyecto como en el ambiente del arte es un poco decir, hablemos de plata, chicos, porque bueno, es un tabú grande la plata en Sí, general, obvio. quizás fuera del arte, digamos, como que entre amigos a veces es difícil inclusive decirle a tu amigo cuánto ganás o no sé, cuánto pagas de alquiler, lo que sea. Y en el arte, por esta cualidad que yo les decía antes, que es todo como más en el aire, es como re tabú a veces, ¿no? Feli, para agradecerte por el tiempo y la verdad que nos encanta a los tres sobre el proyecto. Te voy a hacer una pregunta que para nosotros es, la verdad que es crucial. ¿Qué tan importante es la educación financiera para los artistas? Y te diría que muy importante. Se podemos poner una escala de valores. Muy importante, sí. Porque me parece que mucha de la economía en el arte se da como no de manera sostenida. Entonces te puede pasar que en un mes vos ganes plata para vivir todo el año, ponele, o para vivir 2 años, y después en muchos meses no veas ni un peso, ¿no? Entonces, claramente, ¿de qué manera haces? O sea, es la única manera es tener una economía, o sea, una educación financiera. Si no, Tienes que manejar ¿cómo esas haces? emociones, o sea, porque Y sí, tenés te que sentís manejar un montón de crack cosas, arriba pero y bueno, abajo. Claro, total. Eso de educación sentimental. Bueno, pero sí, pero... o psíquica, pero Viene financiera. bien igual. Viene bien. No, viene súper bien, digo, todo se complementa, ¿no? Pero educación financiera para mí sí es fundamental y es algo que en ese ambiente específicamente falta, ¿no? Como que hay mucho artista como que te dice, sí, yo guardo la plata ahí, la voy sacando y un día no me queda nada. Y tipo, No aprendiste nada. La puta madre. Feli, ¿tienen algún Instagram? ¿Cómo comunican el lugar? ¿Cómo... Sí, tenemos varios Instagrams, eso a veces algo a veces que cuesta que se entienda, pero por esto, porque el Instagram principal es las-deudas, esa es la plataforma Anótalo. que sí, ahí sale en el las-deudas, y después ahí pueden encontrar los otros 3 Instagrams, que es el Almacén Las Delicias Cop, que es el del almacén, Escuela Las Deudas, que es el de la escuela, y la Mesa Galería, que es la galería. Recordanos bien en dónde está ubicado. El espacio está en Boedo, en la esquina rosa de Boedo, Agrelo y Virrey Liniers, Agrelo 3399, y abrimos de lunes a sábados de 11 a 20 horas. Buenísimo. Gracias, Feli. Muchísimas Muchísimas gracias. Una alegría que hayas estado acá. Me encanta, gracias por la invitación. Hoy tenemos en el programa una gran invitada, Ana Spineto, directora de Bada, gran mujer. Creo que revolucionó la forma de vender arte, ¿no? En la que igual los artistas comercializan sus obras. Creo que nos va a contar un poquito de eso. Así que Ani, bienvenida. Para nosotros es un placer hoy que estés acá compartiendo esta charla con nosotros. Feliz, chicos, la verdad, gracias por invitarme y permitirme contar un poco toda esta revolución que hemos armado. Ana, la verdad que me sumo a las palabras de Lolo. Es un orgullo y una alegría que estés hoy acá en nuestro programa. Y voy a romper un poquito ahí el hielo preguntándote, ¿cuál fue tu primer contacto con el arte? Bueno, es media insólita mi historia con el arte porque es muy distinto de lo que uno se imagina, ¿no? En casa, desde que somos chicos, trabaja una señora que se llama Guillermina. La conocí a Guille. Que Guille es famosa. Y Guille, que nos crió a todos, para mí era una artista y cada cosa que ella hacía era ponerle belleza, ¿no? Hacía una torta y las flores las hacía en azúcar. Nos íbamos de vacaciones a Córdoba, íbamos a buscar arcilla y hacer esculturas y hacer una galleta, era una palomita que tenía que tener una forma. Entonces, lejos de ser por ahí el contacto con el arte, un contacto así más académico, fue para mí ella la que me acercó a la belleza de las cosas sencillas y cotidianas y del disfrute de, qué sé yo, ella hacía tallas en madera, pintaba telas, vivía haciendo cursos para aprender cómo pintar y cómo mejorar, y cada torta que hacía era una cosa espectacular, pero realmente un artista, además de un ángel, ¿no? Entonces fue realmente ella la que me acercó a ver la manera de modelar, de pintar, de tallar, de hacer todas esas cosas.
Y bueno, a mí me gustaba dibujar, entonces de mis 4 hermanos era la que la seguía a muerte, los demás se comían todo, y yo también. Pero fue a través de ella. Mi papá, como dibujaba, decía, no, mi hija va a ser arquitecta, hice medio año de arquitectura y dije, esto no es para mí, yo quiero hacer bellas artes. Mi papá no me habló por 3 meses ¿sí? Y Guillermina estaba muy entusiasmada con mi proyecto de que iba a ser artista. Entonces, bueno, estudié unos años Bellas Artes, esto fue cuando empezó más o menos la democracia, así que la Escuela de Bellas Artes era muy caótica. Yo venía de un colegio católico, de monjas, y entré en la Universidad de Arte, que era un caos divino. Arte, cortar las ceras y Callao, carteles, pintadas y bueno, que no te todo, vea tu papá, pero sí Guillermina. Claro, no, mi papá ya no sabía qué hacer. Y bueno, me enamoré de todo eso, del mundo del arte y... Ani, y bueno, ahí perdón que te interrumpa, dijiste me enamoré del mundo del arte. Yo tengo una pregunta que no la pensé mucho, pero surge en este momento en la cabeza. ¿Qué es el arte? Bueno, el arte para mí es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje que nos ayuda desde lo visual a transmitir emociones, a transmitir, qué sé yo, lo que sentimos. El arte puede ser algo bello o puede ser algo horrible, que te da terror, como el grito de Munch, que lo ves y decís, sentí tantas veces ese horror, o puede ser, no sé, los nenúfares, o puede ser un montón de cosas, ¿no? Pero para mí es importante esto de que las artes son visuales, y bueno, por supuesto hay otras maneras de arte, pero yo hablo desde las artes visuales, es transmitir con imágenes, sentimientos, y compartir con el otro lo que uno siente, ¿no? Es eso, y muchas veces es bello y muchas veces es tremendo. Y Ani, en eso, ¿tu plan A siempre fue vivir del arte? O sea, vos dijiste esto, me juego el pleno acá. No, bueno, yo tuve como muchas vidas en una vida. Cuando estaba estudiando Bellas Artes conocí al que fue mi marido y nos fuimos a trabajar a Las Leñas, al centro de esquí. Teníamos un negocio de fotografía, así que sacaba fotos. Como que me alejé un poco de ese mundo, pero siempre estaba con mi cuadernito y mis cosas así para dibujar y tener esas herramientas, pero no tan metida como cuando estaba en la escuela. Vivimos muchos años nómades, haciendo temporadas de esquí, y cuando era muy joven, a los 42 años, enviudé. Yo pintaba, habíamos vivido, antes de que Alejandro falleciera, en Miami 2 años. En esos años que habíamos vivido allá, para mí fueron una bisagra muy importante, porque en ese momento yo llegué allá y no sabía cómo vender por ahí mi obra, quería dedicarme ahí a full. Y bueno, allá había ferias que se hacían en la calle, donde se cortaban unas cuadras y vos ibas con tu gazebo, armabas tu gazebo, era 3x3 en el asfalto, calor de morirse, pero era divino porque la gente se contactaba directamente con los artistas, ¿no? Y me sirvió un montón para insertarme y vender mi obra en un ambiente que no conocía a nadie porque acababa de llegar, y ver eso de decir, pucha, ¿por qué los artistas siempre estamos en la calle, en la plaza, y no tenemos una feria como la gente, donde siempre las ferias son de galerías y nosotros estamos acá abajo en un toldo con 40 grados de calor? Pero lo lindo de ver cómo toda la gente que caminaba a esa feria que se hacía en la calle se contactaba con los artistas, y el disfrute que era para nosotros como artistas y para la gente. Decía, ¿cuánto más fácil es esto de lo que la gente lo hace? Y también otra cosa que me pasaba era cuando
yo muchos años hice taller con Juan Dofo, que es un artista muy grande, argentino, muy querido, un gran maestro. Y yo estaba en el taller y veía a otros artistas y decía, qué suerte que tengo yo de poder sentarme un rato con ellos y preguntarles qué están haciendo y qué piensan y en qué se inspiraron y cómo lo hicieron. Y esto la gente se lo pierde, o sea, yo estaba ahí porque era artista, si no era artista no estaba en ese taller con la posibilidad de hablar con otros artistas. ¿Y qué tan importante fue para vos eso? Para mí fue súper importante porque me pasaba que por ahí había gente que me decía, ay, yo quiero comprar un cuadro, ¿cómo hago? Ay, bueno, a vos me parece que te gustaría tal artista, andá a verlo al taller. Y me decían, ay, si voy al taller y me muestra todo y después no me gusta, ¿y qué hago? Y es como que me voy y no le compro nada. Entonces era como algo todo trabado. Estaban los artistas con sus talleres, con sus obras espectaculares, con sus ganas de contar de su obra, de vender, pero no había un espacio para artistas. Tenías que estar en una galería para poder estar en una feria. Y bueno, cuando... Y perdón, Ana, que te interrumpa, pero me surgió una pregunta. ¿Ese es el problema más grande que enfrenta el artista? ¿Cuando no tiene una galería que lo represente? Hoy no. Antes sí. Antes los artistas todos buscábamos que una galería nos acepte y maneje nuestra obra. Y pensábamos que la única manera... Es como que el mundo del arte había creado un montón de mitos con los que yo no estoy de acuerdo. Primero, que el artista no sabe vender. Entonces nos decían que el artista no sabe vender, que otro tiene que vender tu obra, cuando sabemos perfectamente que nadie habla de la obra mejor que el artista. Entonces, ¿qué es vender? Vos, cuando alguien te va a vender algo, ¿qué hace? Te habla de lo que te está vendiendo, te contagia las virtudes de que tiene eso. Entonces, yo decía que el mejor vendedor para una obra era el artista. Yo prefería que venga el artista y me cuente lo que le pasa y poder intercambiar con él a ver qué cosas teníamos en común, que venga otro y me diga, dice el artista que sintió, que pensó, y yo decía, ¿y se está inventando? ¿O realmente el artista pero lo pensó? a veces nos escapan esa instancia los artistas, como que dicen... Esto no es mi fuerte, o sea, venderte... Sí, pero porque nos hicieron creer eso. El mundo del arte es como que armó este mercado donde todo dependía de las galerías. Y sin embargo, las galerías, vos por ahí pasabas por una galería y estaban vacías, y ibas a entrar y pensabas... Ay, si entro y justo el que pregunto es re famoso y yo no me quiero sentir un tonto que estoy preguntando de este artista que es famoso. Y la gente que tiene plata para comprar un cuadro no tiene ganas de sentirse un tonto, quiere comprar un cuadro. Entonces se fueron creando mitos que el arte era para millonarios, que si no tenías un montón de plata no podías comprar, que si no sabías de arte no podías comprar, cuando es absolutamente un engaño, porque cualquiera se para enfrente de algo y sabe si le gusta o no le gusta. No necesitas que otro venga a decirte lo que tenés que comprar. Ani, en ese sentido, ¿cuál es el método tradicional por ahí de evaluación de una obra? ¿Cómo se le pone valor a una obra? Bueno, eso es de las cosas más difíciles que tiene el mercado del arte, y es un poco una trampa también, porque una obra tiene un componente muy fuerte de valor simbólico. Entonces es muy difícil ponerle precio al valor, ¿no? Una cosa, ustedes saben de economía, saben que una cosa es el precio y otra es el valor, ¿no? Por ahí yo tengo un reloj que era de mi abuela y para mí tiene un valor enorme, pero tiene un precio que el mercado va a pagar. Con una obra pasa eso. Por ahí a los artistas siempre nos cargan y nos dicen que somos los únicos que por ahí yo tengo un cuadro y por ahí no lo quiero vender porque lo quiero, porque es de un momento muy especial de mi vida y bueno, qué sé yo, a un economista con una planilla de Excel no le pasa de decir, no, yo esta la quiero, me encariñé, no la vendo, no le pongo precio a este informe. A los artistas sí nos pasa con la obra. Por ahí hay 2 obras y pasa, y nos ha pasado en Bada, por ejemplo,
Tomás Baisi, que es un artista que está en la feria, le pasaba una vez que tenía 2 obras del mismo tamaño en la feria y vinieron unos holandeses y entonces le pregunta a la mujer, ¿y esta obra cuánto sale? Y esta obra sale $3.000. Y esta, le dice el marido, esta 9. Dice, pero si son del mismo tamaño, Claro. son parecidas, ¿cómo puede ser 3 y 9? No, bueno, pues esta yo la quiero mucho, la tengo colgada en mi casa y realmente no me quiero desprender de esta Claro. obra. Ahora, pero Ana, tengo una consulta y vuelvo, ¿no? El tiempo que tarda el artista en hacer la obra, o los materiales que compró para poder hacerla, o sea, ¿no inciden en el valor? Sí y no. Sí inciden en el valor porque vos tenés que, si querés vivir del arte, tenés que conocer tus costos Claro, para emparejarlo. poder sacar una diferencia y ¿Pero realmente quién lo evalúa? ganar. ¿Vos o el que te lo compra? O sea, vos decís, yo vendo por menos de este precio, no lo vendo. Yo por menos de este O- precio no ok, lo vendo. Y ok. el otro dirá Dirá, si claro. está dispuesto a pagar ese precio. Ok. Pero es un ejercicio que el artista tiene que hacer, el saber a qué precio está dispuesto a desprenderse de esa obra y cuánto vale para él esa obra. Yo puedo hacer una obra en oro y que no valga nada, Claro. y vale el peso del oro nada Claro. más. Entonces, sí tienen que ver los materiales, sí tienen que ver los costos, pero el mercado del arte es bastante en ese sentido engañoso. No es como cualquier producto que tiene un costo y entonces vos le pones un margen y tiene ese valor. Bueno, hay un libro que se llama El mercado del arte, de Isabel Grau, que es una alemana, que es muy lindo, se los recomiendo para estudiar y bueno, habla mucho de eso, ¿no? Del valor simbólico de la obra, que es un intangible, es un Claro, no es que un artista precio. hace- O sea, a mí me pasó ponerle con Juan Dofo, que era mi profesor, que una vez vende una obra que para él era muy querida, la vende bien, y me dice, y yo la extraño a la obra, la quiero ir a... le voy a decir a que me la compró, que me la venda. Vamos a verlo. Bueno, vamos a verlo. Tenía que ver con la muerte de la hermana de él y bueno, la extrañaba a la obra. Vamos, por supuesto, cuanto más Juan quería la obra, Claro, más la se quería el aprovechan que la de- había claro. comprado, más sentía que más valor tenía lo que había comprado y nunca Claro. Juan pudo recuperar su obra, pero ¿cuál era el valor de la obra? Cada uno fue subiendo el precio y no se pusieron de acuerdo. Entonces, tiene el mercado del arte algo que no tienen por ahí los otros mercados, que hace que sea muy difícil evaluar una obra, pero sí el artista tiene que hacer un ejercicio de conocer sus costos, de conocer sus horas de trabajo, cuánto le dedica, de saber que tiene que tener un stock para poder vender, de que lo ideal es tener obras de diferentes precios para varios bolsillos Claro. diferentes, para no perderse una venta, que tiene que tratar de aceptar obras por encargo, que a veces el mercado del arte dice, no, el artista tiene que hacer solo lo que le inspira y no sé qué, y la verdad es que si uno va a los museos, o qué sé yo, la Capilla Sixtina, o lo que sea, o hasta el Guernica de Picasso, fueron obras que fueron encargadas, fueron Claro. comisionadas. Entonces te quieren hacer creer que no, que el artista está mal si acepta una obra en comisión encargada por alguien. Y lo que esa persona te está encargando es, quiere tu interpretación Claro. de algo, ¿no? Ani, te hago una pregunta. ¿Qué, en este contexto, ¿no? ¿Qué rol cumplen las galerías dentro del mercado del arte? Bueno, las galerías es como, yo lo comparo como un poco cuando uno viaja, ¿no? Hay gente que hoy en día yo creo que toda la economía se uberizó. Entonces... Buen concepto, me encantó eso. Y sí, qué sé yo, hay gente que le gusta contratar una agencia de viaje, que lo Claro. asesore, que le diga, que le arme todo el viaje, y hay otros que agarramos la computadora, sacamos Sí, el sí, pasaje, abaratar costos. Airbnb, no sé qué, yo quiero acá,
hoy con la inteligencia artificial Claro, a donde completamente. voy. Totalmente. Sí, Entonces, un poco las galerías de arte sirven para asesorar a la gente que quiere ser asesorada y quiere comprar desde diferentes lugares, porque uno puede ser coleccionista, no es solo el que es millonario, Claro. ¿no? Uno puede comprar porque le gusta el constructivismo uruguayo y quiere coleccionar eso, o quiere comprar como inversión. Entonces, por ahí quiere ser asesorado por alguien que tampoco te puede garantizar qué va a pasar con la trayectoria de ese artista Claro. en adelante. Sí, puede estar Y- un artista que está creciendo y que puede valuarse más, pero son diferentes formas de comprar. Y hay quienes vienen a Bada y lo que quieren es conocer al artista, emocionarse con su historia, saber cómo hizo la obra, poder comprar para tener en su casa, para disfrutar. El arte está para eso, para que nos rodee. De una obra te cambia un ambiente. Te alegra. Te alegra, te acompaña, o sea, la ves y te acordás, uy, cuando la compré y el artista Claro. que me contó y estas cosas que sentí, y te viste totalmente un lugar, ¿no? No es lo mismo un ambiente pelado, sin ninguna obra, que cuando entras en una casa y hay arte. Claro. ¿Pensás que puede quedar obsoleto entonces el concepto de galería? Porque no es algo que en la historia del arte, o sea, haya estado siempre, digamos. Es algo... Bueno, sí, muchos artistas tuvieron representantes a través de la historia, y los vernissages eran los eventos que se hacían donde el artista barnizaba la obra y convocaban. Supuestamente lo que hace el galería es tener el contacto con la gente que tiene la capacidad de compra y acercarle a ese artista, a esa gente que supuestamente va a comprar la obra. Yo creo que la gente sigue viajando con agencia de viaje, pero también creo que la economía se uberizó. Ahora, y te hago una pregunta, y ya te corto con el tema de las galerías, pero es algo que a mí me interesa, que es, ¿cuál es la ventaja y la desventaja que tiene un artista con respecto a una galería? Bueno, yo creo que la verdad es que el artista se tiene que autogestionar. Creo que cuando vos pones tu carrera en manos de otra persona, estás arriesgando mucho, ¿no? Porque estás dejando en manos de otro tu futuro, tu manera de vivir. Entonces, las galerías también por ahí cobran comisiones en 40, 50%. Entonces, es un montón para mí lo que el artista paga una galería, pero también si vos no te querés ocupar y querés que se ocupe otro, tampoco la galería va a manejar solo, bueno, hay galerías que manejan solo un artista, pero la mayoría de las galerías tienen muchos artistas. Pensá que hay, solo nosotros tenemos una base de datos de más de 30.000 artistas en la Argentina, y galerías hay muy pocas. Claro. Entonces, ¿cómo esos artistas, si están esperando que una galería los represente, realmente no tienen lugar? O sea, muchos artistas quedan fuera de la representación de una galería. Sí, y también yo creo que algunas galerías muestran un tipo de arte que no es el arte que por ahí uno busca para comprar, para tener en su casa, para convivir. El arte contemporáneo tiene muchas cosas de que uno, cada vez que voy a un museo, siempre escucho a alguno que dice, esto es arte, esto no sé qué, esto no sé. Nosotros no. No es nuestro caso. No, pero ha pasado que gente de limpieza barriera una obra pensando que... Me pasó a mí en un Basel, en un Art Basel, que es la feria que se hace en Miami, que es una feria muy grande, muy representativa en Miami, que estábamos con amigas recorriéndola y de repente escuchamos unos gritos y vienen policías, corrían de un lado para el otro y todos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y era una china que estaba apuñalando a otra y todos pensaban que era una performance y nadie hacía nada. Entonces hay una cosa también en el mercado del arte que a veces es...
por ahí vas a colecciones privadas y hay una montaña de escombros y esta es una obra. Ani, nos hablaste de Bada un poquito. Contanos qué es Bada. Bueno, Bada es, el nombre es Buenos Aires Directo Artista. Lo que yo quería era ese encuentro, ¿no? Me parecía que la gente no tenía dónde encontrar arte accesible. Había miles de artistas súper talentosos que no tenían dónde vender, que aparte tenían muchas ganas de poder hablar de su obra. Y vos lo ves en la feria, que nos visitan 100.000 personas, es una locura. Como hay otras ferias que por ahí la gente camina todas en silencio, copita de champán, todo cara intelectual, muy así. Y vos vas a Bada y están todos hablando y todos hablando con los artistas y los chicos les preguntan. Y tomando cerveza. Y tomando y como más relajado, o sea, es fácil. Es como que se hizo una cosa snob del arte, claro, que para mí, desde mi punto de vista, era muy injusta para el público y para los artistas, porque al final todos nos quedábamos sin arte, ¿no? Los artistas sin poder mostrar sus obras, porque para el artista el valor de que otro le dé un feedback de la obra se completa con la mirada del otro. Entonces, tener la obra en el taller y no tener la posibilidad de que otro te diga algo y no poder mostrarla, es muy injusto para todos, para la gente y para el público y para el artista. Y en Bada pusimos desde el principio una condición a los artistas, que es que primero todos tienen que estar presentes. No puede haber obra de un artista y que el artista no esté. Porque sabemos que la gente viene a conocerlos a ellos. Y después que todos tienen que tener, además de la obra que tengan, con los precios que cada uno maneja, hay más caros, hay artistas que es la primera vez que exponen, hay artistas como Milo, que nos acompaña desde el primer Bada, que se copó con la revolución esta, y es un artista que ha tenido galerías y podría ser otro camino. Pero todos tienen que tener por lo menos 10 obras a un valor equivalente a lo que es $100. Okay. Entonces, o sea, hoy un par de zapatillas no vale $100. No, claro. Y vos te estás pudiendo por ahí comprar tu primera obra y poder acceder y por ahí poder regalar, hacerle un regalo a alguien de un original de un artista, ¿no? Ani, ¿en qué año fue? Tenemos todos. ¿En qué año fue el primer Bada? El primer Bada fue, primero hice Artesí en el 2009 y después empezamos Bada en Pilar en el 2011. Y bueno, fue creciendo Ani, un perdón montón. que te interrumpa, pero ¿cómo surgió esa idea? O sea, ¿cuál fue el disparador? ¿Cuál fue la inspiración? Nos contaste un poco de Estados Unidos, pero bueno, quizás te veías reflejada también. Cuando volvimos de Estados Unidos, que pasó esto, que enviudé, yo tenía que volver a empezar y tenía como clavado en la cabeza que quería que los artistas estuvieran en la feria y todo el mundo me decía, es un disparate. Fue una motivación. Fue una obsesión. Claro. O sea, es como que tenía la idea fija de que quería hacer eso. No sabía qué iba a pasar. Todo el mundo me decía, no, los artistas no van a querer alquilar un stand, no, los artistas no saben vender. O sea, todo tipo de objeciones. Cosas, de objeciones negativas. Pero no te lo decían los artistas, te lo decía la gente. Me lo decía la gente y bueno, también algunos artistas me decían, no, ¿cómo voy a estar yo? Y qué sé yo. Y bueno, también hubo que cambiar la cabeza de los artistas y contagiar esa cosa de la importancia de la autogestión. Bada es una vez al año, ¿no? Se hace una vez acá en Buenos Aires, lo hacemos en México, en Ciudad de México, en Polanco, que es una parte muy linda de Ciudad de México, en una cancha como si fuera de polo, como si fuera la cancha de polo de acá de Palermo, pero es una cancha de equitación de militares y ahí se arma una carpa y
y bueno, revolucionamos también el mercado del arte en México. 3 días, ¿no? Dura más o menos una... La feria feria, dura 4 días, 4 es de días. jueves a domingo. En Argentina son 300 artistas, este año en México van a ser 200, bueno, fueron 200 artistas, fue ahora en febrero, la 5ª edición, ya estamos trabajando para la edición que sigue. Termina Umbada y empieza la edición que sigue. Necesitas un ayudante con respecto a viajar a Siempre. Tiene la parte de viajar, nada más, Siempre. de laburar. Ani, ¿cómo fue el financiamiento del primer Bada? Bueno, yo trabajaba en Espacio Pilar, empecé a trabajar, por supuesto tenía que mantener la familia y cambió todo el ecosistema. Y unos amigos tenían Espacio Pilar, que es un salón de eventos divino en Pilar, y empecé a trabajar ahí en eventos. A mí me gusta mucho todo lo que es organización y bueno, empecé a trabajar ahí. Veníamos de tener un estudio también de casamientos, así que sabía bastante desde la fotografía y desde todo ese lado cómo eran los eventos. Y bueno, ya había hecho esa prueba piloto de Artesí, que después copiaron el formato y lo hicieron con otro nombre, Sí. pero eso es otra historia. Y bueno, entonces empecé a hacerla en Espacio Pilar y la verdad que fue increíble. Fue enseguida, la gente ya el primer año... se coparon y la gente venía y no podíamos creer las filas que había para venir a ver arte. Y claro, zona norte también había un montón de casas y de gente que por ahí quería comprar algo para su casa y no sabía dónde ir. Y bueno, y hoy en día es muy lindo porque vienen ómnibus del interior con ¿Cuánta gente, número? ¿Cuánta gente tenés hoy en un Bada? En un Bada vienen 100.000 personas. Uf, sí, es una locura. Es Es una locura ver arte y a comprar arte. Sí, 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 sí. Y tengo una es consulta. Es un disparate. ¿Vos tenés el dato, te estoy matando quizá, tenés el dato de cuánto se operó, digamos, en cuanto a dinero, el último Bada? No, porque nosotros no intervenimos en nada en la venta de los artistas. El artista pone el precio, negocia el precio, vende después de la feria, porque no todo el mundo en el Queda el momento... contacto. Claro, lo más ¿Elige importante... medio de pago también? O sea, ustedes no ponen Nosotros, bueno, este año está el Banco Hipotecario, que como el año pasado va a haber 18 cuotas sin interés. Tienen todos los medios de pago. Empezamos a hacer que los artistas se inscriban, porque bueno, Claro, si íbamos la a una informalidad feria, del era rubro. la primera vez que vinieron, que hicimos en la rural, que vino AFIP. Siempre afín. Y los de AFIP iban a los stands y todos los artistas estaban inscriptos y me decían, no podemos creer, una feria de artistas que están inscriptos, o sea, y es más, en ese momento tenían que tener un talonario con la dirección de la rural por 4 días y los habíamos hecho hacer el talonario. Y bueno, es como que de alguna manera fuimos todos aprendiendo y creciendo nosotros también y acompañando a los artistas en todo esto. Ani, en ese sentido, ¿cómo lograste que Bada sea rentable tanto para el público, para el artista y para vos como organizadora? Bueno, Bada tiene 3 ingresos, que es el alquiler de los stands, los sponsors y las entradas, ¿no? Con lo que se alquilan los stands se tiene que pagar todos los costos de la feria, que es un monstruo. Hoy se hace en la rural, Es ¿no? en la rural, ya hace muchos años. Tenés muchos costos de panelería, muchos costos de difusión, de un montón de cosas. Y después, yo hago negocios si viene mucha gente y los artistas hacen negocios si viene mucha gente. O sea, hay mucha gente que por ahí hace eventos para artistas, pero después no, que van los amigos de los artistas y eso no les sirve a los artistas. Entonces hay que hacer toda una inversión grande en difusión y bueno, eso es importante. Y después, por supuesto, los sponsors que apoyen Todo el año la acompañan feria. los sponsors.
No, la feria es esos 4 días Ok. y acompañan esos 4 días en el evento, pero es muy lindo el perfil de gente y con la disposición que viene a la feria. Entonces para las marcas es muy atractiva la feria. Nos hablaste, Dani, de México. Sí. ¿Qué significó para el proyecto? Esa... Bueno, fue algo así como que salió entre tequilas. Muy lógico. Como si fuéramos nosotros, ¿no? Como surgió Argentina 360. Mejor no opino, pero me interesa saber la anécdota, pero mejor no. Bueno, cuando yo vivía en Miami, iba a un taller de arte y tenía una amiga que sigo teniendo, mexicana, que siempre compartimos muchísimo, hicimos obras juntas y bueno, desde el principio siguió mucho todo esto de que yo iba haciendo Evada y todos los años cuando se hacía Basel y yo iba a Miami a su casa para recorrer las ferias y ver esa Semana del Arte que es tan importante. Y bueno, uno de esos días, después de recorrer las ferias y qué sé yo, tequila, hagamos Bada México. Y bueno, yo me volví a Buenos Aires y me llama y me dice, bueno, ya hablé con mi hermana, venite, sacate un pasaje, en 15 días nos vemos en Ciudad de México, hay unos lugares buenísimos para hacerlo, hagamos Bada. ¿No cambiaste el nombre? No, se sigue llamando Bada. Y bueno, lo llamé a mi hermano, que es un poco mi asesor, y le digo, me dice esto, me parece un disparate. Claro. Yo hace 3 años que estoy tratando de hacer un negocio en México, a vos te llaman y te dicen, venite que vas a hacer Bada en México. Subite al avión y dejate de jorobar. Y bueno, y la verdad que empezó allá muy bien, elegimos un muy buen lugar, que es este lugar en Campo Marte, lo instalamos en la Semana del Arte, enseguida nos recibieron en México la gente de cultura y de turismo, les encantó el proyecto y nos sumaron en la Semana del Arte, nos pusieron entre las 4 ferias más importantes de esa semana y bueno, hoy realmente somos una feria muy fuerte en la Semana del Arte de Ciudad de México y bueno, así un poquito inconsciente, Sí. pero con muchas ganas y mucha capacidad de laburo que tenemos todos. ¿Es muy distinto el público argentino del mexicano? O sea, la manera de interactuar, la cantidad de compras. Bueno, la economía mexicana al lado de la nuestra es mucho más power. Acá hemos pasado desde la pandemia hasta, no sé, qué sé yo, el año pasado para los artistas, el dólar, cuando vender en dólares... La obra que históricamente hacíamos, bueno, se vende la obra chica en $100, acá se llegó a vender en $50 porque nadie podía llegar a los $100. El mercado allá cuando pido un presupuesto me dicen, no, sí, te tuvimos que aumentar, ¿cuánto? Bueno, la inflación que fue un 4%, y vos acá, viste, capaz te aumenta el presupuesto un 100, 200, entonces es una economía mucho más estable. Los mexicanos... según nuestros artistas, es como que estaban muy ávidos de eso y se copan mucho, y son muy expresivos y se copan mucho del encuentro ese. Y la verdad que funciona muy lindo. Y vienen mexicanos acá a la feria y van argentinos allá. para allá y pasa... Sí, es una Ana, comunidad muy linda. Yo tengo una consulta sobre un tema que nosotros trabajamos un montón desde Argentina 360, nosotros y toda nuestra comunidad, y sé que vos también, que es la educación financiera. ¿Qué tan importante es la educación financiera para los artistas? Bueno, es fundamental que el artista entienda que si quiere vivir del arte es un trabajo, es un negocio y él es su pyme. Entonces se tiene que ver como su propia empresa y tiene que realmente tener la posibilidad de tener esas herramientas. Nosotros empezamos en 2019 estas capacitaciones en ventas para artistas, donde
veíamos a través de los años y la experiencia y las cosas que escuchabas en la feria. Por ahí escuchabas un artista que decía, venía alguien y le preguntaba, ¿cuánto vale la obra? Y más o menos 150, más o menos, más o menos, no, es un número, Claro. no hay un más o menos. Entonces, a raíz de todas esas cosas que íbamos viendo, que les íbamos hablando a los artistas, surgió esto de las capacitaciones, que también surgió de escuchar a un especialista en marketing hablar de estrategias de marketing que yo también necesitaba aprender, ¿no? Y de cómo se cierra una venta y de cómo se calculan los costos. De hacer los ejercicios para poder ponerle precio a la venta, cuánto estás dispuesto a soltar esa obra, cuáles fueron tus costos, tenés stock, cómo tenés que hacer un contrato si te encargan una obra, cómo manejarse, inscribirse, cómo manejar sus números. Entonces, en qué invertir, cómo manejar sus redes, cómo invertir en las redes, porque por ahí el artista dice, no, yo no quiero gastar. Bueno, pero es lo mismo que el kiosquero que quiera poner el kiosco, no quiera comprar los chocolates, los chicles, o sea, si vos tenés un negocio, tenés que invertir en vos, tenés que invertir en tu negocio, tenés que apostar y tenés que ser el primero que apuesta a lo que quiere vender, si no, ¿cómo convences Clarísimo. a otro, cómo le vendés? ¿Y qué era lo más difícil, perdónalo? Sí. Ahí, ¿cuál era como la falencia principal que vos veías a atacar? ¿O donde más progreso lograron, quizás? Yo creo que lo más importante es que los artistas entendieron que son los mejores, cada uno es el mejor, la mejor persona que puede vender su obra, cada uno es su mejor vendedor. Tienen que los coachamos en armar su storytelling, en cómo hablar de su obra, en cuál es su historia, en cómo compartirla, cómo darle valor, cómo defender una obra. Entonces creo que el darles la seguridad de que sientan que ellos son los mejores vendedores para su obra, eso fue muy importante. Y después que en la feria pasan miles de personas y entonces es un entrenamiento pero increíble de limar tu storytelling, tu argumento de venta, de práctica, de perfeccionarte, así que también los contactos, ¿no? Y saber que los contactos valen oro y que hay que seguirlos. Ani, yo te voy a hacer una pregunta que casi siempre la hace Santi, pero se la voy a robar. ¿Qué crees que le falta al sector? Bueno, yo creo que lo que necesita la economía argentina es crecer y estar más sólida para que la gente se pueda dar el gusto de poder invertir y comprarse una obra de arte, ¿no? Porque, pero creo que tenemos que hacer mucho trabajo en explicarle a la gente cómo te cambia realmente el arte, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con, por ejemplo, ahí están los chicos señores de Proyecto Calle, no sé si los conocen, pero Proyecto Calle es un proyecto que empezó un fotógrafo que les dio a gente que estaba en situación de calle una cámara de foto para que ellos retraten cómo veían ellos la ciudad, su entorno, lo que era su casa, ¿no? Lo que nosotros vemos desde otro lugar. Y bueno, realmente les cambió a estas personas que hoy tienen sus libros en el Malva, que vienen a Bada con un entusiasmo que te morís, o sea... Ani, ¿y cuándo es la próxima feria de Bada? Bada es del 29 de agosto al 31 en la Rural, en el Pabellón Verde. Este año, igual que el año pasado, las 2 primeras horas del jueves, que abre a las 14, la entrada es gratis. Ahí estaremos todos- nosotros, ¿no? O buenos Primera entrevistas. fila. Ustedes, prensa. 14:00.
Ustedes prensa. Acampamos. A la inauguración, vamos. A la inauguración, todo. Muchísimas gracias por venir. Placer. Un lujo Un haberte placer. tenido acá. Un placer, chicos, y gracias por ayudarnos a difundir el arte y la revolución directo de artista. Me encanta, Dani. Millones de gracias y creo que es un conceptazo el que armaste. Así que agradecerte por venir y compartir esta maravillosa idea que tuviste y la pusiste en práctica. Arte. Elevada. Arte. Claro. Arte. Me sumo, Ani, muchas gracias, Gracias. y nos vemos en agosto. Bárbaro, ahí nos vemos. Gracias. Pará, porque nos está cagando pedo Mati. Mati no le gusta, Mati es el productor, no le gusta que hagamos esto, Mati. pero yo lo hago igual. Regalo para vos. Ay, gracias. Estamos regalando Lo mejor que nos pueden regalar. un cuadernito con una lapicera de Argentina 360. Azul y rojo porque Gracias. somos de San Lorenzo. Bueno, muchas gracias, chicos. A vos. Un Gracias por placer. venir, Ani. Gracias.